Hola a todos, ¿me escuchan? Hola, Hola, profe. profe. Hola, ¿Se profe. escucha bien? Sí, ahora sí, que estoy de voz, estoy con mi celular abajo porque también tengo mi tema con el audio, entonces prefiero esta clase escucharlo, así que estoy, pues me ven viendo de dos maneras porque estoy con el celular aquí abajo, ¿ya? Pero me escucharon. Voy a hablar por acá mejor, creo que aquí no hay acople, me parece. Sí, ahí no se escucha doble. Ya, sí. Ya. Profe, Dígame. le hago una consulta. Estuve buscando las clases, las grabaciones y no las encontré. ¿Usted no las ha subido? Sí, la subí, pero si me lo está diciendo es porque no quedaron visibles, cuando quedaron ocultas, así que lo dejo habilitado hoy día para el control del lunes que viene, así que pierda cuidado. ¿Sí? Ah, ok, muchas gracias. Gracias por avisarme que yo subo las cosas, pero si quedan ocultas, no me entero hasta que me digan. Así que muchas gracias. Ya, gracias, profe. No, gracias a Profe, ustedes. y las notitas de la prueba Y no escuché el último, perdón. ¿Qué me dijo? y las notas de la cátedra, ¿cuándo las va a subir? ¿La nota de la cátedra? ¿Eso escuché? ¿La nota de la cátedra? Sí, profe. ¿La nota está arriba? Lo que pasa es que yo la di presencial y todavía no aparece mi nota. ¿Tu nota no aparece? No, Uy, qué raro. A ver, déjeme. Bueno, déjeme. Teresa Ferrar. Ah, pero si yo le mandé esa nota, así que debería estar arriba. Qué raro. Ya. Dije anotar el tiro en Pixelmator. Pero según yo, usted tuvo un azul. Si mal no recuerdo, tuvo un azul. Teresa Ferrara. No, ya. Mire, déjeme avanzar acá un poquito y probablemente se lo dejo corregido al tiro, ¿ya? Porque yo ya subí toda la nota, entonces si está ya, profe. pendiente, no quiero que quede ahí pendiente. Así que ¿Y puedo gracias por hacerle otra avisar consulta? también, Teresa. Muchas gracias. Profe, y otra consulta. Usted, Cuente. los que tuvimos problemas en el control que encontramos que no revisó bien la respuesta de desarrollo que la iba a volver a revisar, yo me anoté en esa lista que fue en la clase anterior y hace dos clases ya, pues, y todavía sigo teniendo la misma nota, la revisó. Sí, ya revisé los que me escribieron, me mandaron el capítulo y les cambié la nota al tiro. ¿No le cambió a usted? ¿Le aparece la misma nota? Sí, profe. Ya. Así que, yo de verdad, créanme que esas cosas las dejo súper al día porque son las cosas que más ansiedad generan. Entonces yo trato de generar al tiro las notas al tiro. Déjenme poner, le falta la prueba y le falta la nota de control. Profe, Dígame, Juan Cerda, yo tengo el mismo problema que la Tete, que también le mandé mensaje por Juan Cerda, Blackboard, sí, y me anoté ese Juan Cerda. día. Ya, Juan Cerda, notas de control. Gracias, profe. No, gracias a usted. Yo no sé qué le pasa al portal de UTLA, porque de verdad cambian las notas y quizás no dejan registrar el cambio. A mí me llega la notificación. Bueno, lo importante es que ustedes no queden con notas pendientes, así que termino acá y dejo todo arriba, no se preocupen, porque en verdad no puedo tener más cosas pendientes por usted. No. Sería Juan Cerda y los que me escribieron también, Teresa Ferrada. Ya, a ver. eh, lo que tenemos que conversar ahora es relativamente corto, así que yo creo que tenemos tiempo para poder ver lo que... Porque el próximo lunes tenemos el control 2 y el control 2 es lo que hemos visto hasta ahora, estudios observacionales, vimos estudio de corte, vimos estudio de transversal, y lo que me falta ver ahora con ustedes es caso y controles y un poquito del inicio de lo que es interpretación de pruebas diagnósticas. Eso es el control no ocupa proctoring, solamente las pruebas son con small proctoring, el resto de controles son sin problema. Entonces,
Para el control sí les voy a hacer, en el fondo, perdón, la tabla de contingencia 2x2, ¿cierto? Para que vean grupo expuesto, no expuesto, me digan cómo se interpreta la medida de asociación, si es factor de riesgo o no, y cómo se interpreta. Eso básicamente va a ser el control del lunes. Y con un par de preguntas de lo que veamos ahora del inicio de pruebas diagnósticas, que va a ser como conceptual nomás. No vamos a calcular nada de pruebas diagnósticas, porque eso va a ser después, pero al menos conceptualmente sí, ¿ya? Entonces, déjenme pasar lo último que me queda con ustedes de control y caso de controles, y estaríamos en condiciones de avanzar con los. Déjenme ver. Sección. Ya. Según yo, ustedes están viendo la aplicación en función estándar, ¿cierto? Está no como visión moderador. Sí, profe. Sí, Ya, pantalla completa. gracias. Eh, sí, todos los controles y todo lo que es exámenes son en horas de clase. Y créanme que ahora, igual que la otra vez, van a quedar con el espacio para poder trabajar en el control, porque yo creo que van a hacer, a ver, por lo menos una pregunta por estudio, o sea, una pregunta de corte, una de caso de control y una de transversal, más algunas de este inicio de prueba diagnóstica. Así que sí, van a tener la hora de clases para hacer el control tranquilamente, ¿ya? Y les va a ir súper bien si en el fondo ahora pueden ver sus apuntes y van a ver cómo se calcula esto ya paso a paso. Entonces, de nada, Francisca. Debería tener puro 7 en realidad. Puro 7. Ya. A ver, el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, de los dos estudios, básicamente es qué diseño tienen. Y en base al diseño nosotros decimos, mira, estas son las medidas que puedo estimar. O esto es lo que puedo evaluar realmente y esto no lo puedo evaluar. Vimos estudios de cohorte, que el diseño ¿cuál era? Todos los animales o individuos partían sanos y yo los seguía en el tiempo para que desarrollaran una condición de interés, ¿cierto? Y teníamos un grupo expuesto al factor y otro grupo no expuesto al factor, los seguíamos en el tiempo y veíamos cuál en cada grupo presentaba o no la enfermedad y finalmente comparábamos incidencias entre ambos grupos. Y esa medida de asociación entre incidencias se llamaba riesgo relativo. Después vimos, ok, quizás vamos solamente en un momento en el tiempo a ver qué pasa en ese momento y lugar en donde no sé quién está enfermo, quién está sano y yo solamente veo los que están expuestos a cada factor. Yo ya llego y veo unos que están, por ejemplo, bajo luz artificial y otros bajo luz natural y veo cuál en el fondo ya está sano y ya está enfermo. Pero yo no sé qué fue primero, como les comentaba la última vez. Yo solamente voy a esa foto y en esa foto recopilo eso. Y eso era básicamente un estudio transversal, porque está comparando prevalencia en el grupo de los expuestos y prevalencias en el grupo no expuesto. Y la diferencia, o sea, la división entre ambas prevalencias era la razón de prevalencia, ¿cierto? Y lo último que nos quedaba era esto, caso y control, que en el fondo es eh, probablemente de los estudios epidemiológicos que más intuitivamente podemos saber cómo se desarrollan. Porque vamos a tener casos y vamos a tener controles. Es como muy decidido el nombre. Y como tenemos casos y tenemos controles, partimos de la enfermedad. Lo primero, ya sabemos quién es quién. ¿Sí? Acá, como sabemos qué es caso y qué es control, lo que queremos es determinar la causa. Entonces, indagamos de los casos quienes estuvieron expuestos a un factor de riesgo y los controles quienes estuvieron expuestos a ese factor. Entonces,
Igual que el otro estudio, vamos a tener casos en ambos grupos, ¿se fijan? Pero en este escenario yo efectivamente ya sé quién es caso y ya sé quién es control. Habitualmente hablamos de dos grupos, los grupos de casos y los grupos controles, pero también podemos tener un tercer grupo, que es un tercer grupo placebo, por ejemplo. A uno le doy medicamento, al otro le doy no medicamento y al tercer grupo le doy un placebo cualquiera y comparo los tres. ¿Se fijan? Entonces, no solamente podemos tener dos grupos en caso y controles, podemos tener más. ¿Ok? Pero en esencia, yo sé quién es caso, quién es control y quiero saber de ambos grupos quiénes estuvieron expuestos, quiénes no estuvieron expuestos, porque en el fondo quiero saber cuál fue la causa. ¿Sí? Y acá, a diferencia de todas las otras veces que hablábamos, aquí no, matemáticamente no hacíamos lo mismo. Aquí era lo único que hacíamos algo distinto, pero algo muy, muy cortito, y el resto se mantenía. ¿Qué cosa se mantenía? Que en el fondo estoy comparando grupos, exposición y no exposición, grupos controles y grupos casos, ¿cierto? Pero acá la división final, la razón que estoy estableciendo, se llama distinto. Y es quizás para ustedes un poquito más no tan frecuente de leer, o si lo leyeron alguna vez, créanme que es muy común cuando hablamos de estudios en general, que tienen que ver con el famoso OR o el odds ratio. Odds como tal, ODDS, no tiene una traducción como tal en español y sea de alguna manera como traducido de dos maneras, como frecuencia o como posibilidades. ¿Sí? Eh, Habitualmente cuando ustedes los vean en documentos, en papers o en libros, van a hablar de odds, así como a secas. ¿Cuántos odds más hay en tal grupo comparado con cuántos odds hay en tal grupo? Y lo hablan así como odds. Pero si lo quieren ver como en español, deberían entender como frecuencias o posibilidades. Eso es como el concepto técnico de odds, ¿ok? Entonces, si digo odds ratio, digo como la razón de frecuencias o la razón de posibilidades. Y una traducción en español es razón de disparidad, que quizás no es tan intuitiva, pero también se conoce así. A ver, en español chilensis vamos a comparar igual grupos, casos y controles, expuestos y no expuestos, pero la diferencia es que matemáticamente el odds ratio, a diferencia de las otras medidas, se calcula multiplicando cruzado. En el estudio de corte y en el estudio transversal teníamos total de casos en expuestos dividido por total y eso dividido por los casos que hay en los no expuestos dividido por el total. ¿Se acuerdan? Entonces era A dividido A más B dividido C dividido C más B. Pero ahora es la única medida de frecuencia en donde yo estoy multiplicando cruzado. Estoy multiplicando A por D dividido B por C. Es la única medida que se calcula así. El resto es A dividido A más D dividido C dividido C más D. Esta es la única que se multiplica cruzada. ¿Sí? Y acá les digo, matemáticamente es la única diferencia porque el valor se interpreta igual. Si es mayor a 1 es riesgo, si es menor a 1 es protectivo, y lo demás seguimos interpretándolo igual, solamente que acá el cálculo de casos y controles se hace cruzado, ¿sí? Es la única salvedad, pero la interpretación se mantiene igual que las otras. ¿Cuántas veces más de riesgo o cuántas veces más me protege? ¿Sí? Siempre y cuando sea distinto de uno. Si era uno, no había asociación, ¿cierto? Entonces llevémoslo a un ejemplo fácil, porque les dije que esta tablita es la misma tabla de toda su vida y la van a tener que ocupar todo el tiempo porque esta se llena para todos los estudios. Igual, solamente la interpretación cambia. Entonces tenemos que queremos establecer una asociación entre las cojeras en vacas de lechería y tipo de suelo. Y básicamente estoy comparando cemento con tierra.
Entonces, como el estudio es de casos y controles, mis casos los tengo que definir. Acuérdense que cuando hablamos de medidas de frecuencia, dentro de las cosas que teníamos que definir era precisamente qué era un caso. Entonces, para este ejemplo, nosotros vimos cuáles de las vacas estaban cojas, ¿sí? Y eso lo definimos como caso, y para efectos del ejemplo, tenemos 34 casos totales, ¿ok? Aquí aprovecho de darle un dato. El estudio de casos y controles es un estudio que tiene ciertas directrices, ciertos lineamientos que se utilizan para generar mayor robustez a lo que estamos calculando. Entonces, se dice, porque esto no es una ley, sino que es una forma consensuada, digámoslo así, que cuando usted trabaje con casos y controles, la manera de poder tener usted mejor controlada el tema de los sesgos o cualquier elemento que pueda distorsionar sus resultados es que usted por cada caso elija 3 controles. Es decir, haga un match 1:3, lo que está escrito acá. ¿Podría ser 1:1? Sí. A veces solamente tenemos esa posibilidad de acceder y es lo mejor que podemos, por lo tanto 1:1 podría ser. Es mucho mejor 1:2, un caso por 2 controles, y lo que más se recomienda es que usted tenga 3 controles por cada caso, porque nuevamente así usted tiene un grupo más homogéneo, ¿sí? Y tiene una forma de poder controlar mejor los posibles sesgos o distorsiones que usted puede obtener al comparar los grupos, ¿ok? Entonces, habitualmente se habla que por cada caso, idealmente, usted seleccione 3 controles. Y para el efecto, acá teníamos 34 casos. Entonces, si queremos mantener la relación 1:3, deberíamos por lo menos buscar 100 vacas al azar que sean 5 jeras para que sean nuestros controles, ¿cierto? Por eso aquí decidimos y al azar que fueran 100 vacas. Podríamos haber hecho 1:2, sí, y podrían haber sido solamente 50 vacas controles, ¿se fijan? Pero en este caso, como pudimos hacerlo, tenemos el número, vamos a buscar lo mejor y lo mejor siempre va a ser 1:3. Y en el fondo termino llegando a la tabla, porque en el fondo ya les dije cuántos totales eran, cuántas vacas controles, y el resto en el fondo lo saco por diferencia, ¿cierto? Si sé cuántos casos hubo en cemento, cuántos casos hubo en tierra, cuántos eran totales, y las diferencias son básicamente mi otro número, ¿cierto? Ahí no hubo ningún problema en ninguno de los otros estudios y aquí tampoco va a ser la excepción. Acá usted solamente tiene que llenar la tabla con los totales y acá siempre va a tener los datos. Aquí no va a tener que hacer una fórmula para obtener un número como incógnito, no. Acá solamente llena la tabla. Lo importante es que usted sepa hacer bien el procedimiento e interpretar correctamente, nada más. Entonces, con estos datos tenemos esta tabla, ¿ok? Entonces, como les dije, como es caso y control, el diseño del estudio, la medida de asociación que se logra estimar en este estudio se conoce como odds ratio. Y el odds ratio es el único de todas las medidas que se obtiene a través de la multiplicación cruzada. En este caso, A por C dividido B por C. ¿Se fijan? Cruzado. Entonces, acá en esencia sería 27 por 57 dividido 43 por 7. Ahí está acá, AD, B por C. Y eso me da 5,1. ¿Qué hacemos? Lo primero, les dije, tenemos que ver si es igual o distinto de 1. ¿Es distinto de 1? Sí. Por lo tanto, hay asociación entre lo que estoy viendo como resultado y haberse expuesto a ese factor que yo creo que es de riesgo. Hay asociación, al menos estadística. Es distinto de 1. Ok, ¿es mayor o menor a 1? Es mayor a 1, por lo tanto es factor de riesgo. Entonces, se interpreta, al igual que las otras medidas, igual. ¿Cuántas veces más riesgo tendría
un grupo expuesto comparado con el grupo no expuesto. Y acá nos dio 5,1, por lo tanto, las vacas expuestas al suelo de cemento tendrían 5 veces o 5,1 veces más riesgo de presentar cojeras que los animales, perdón, que estaban bajo piso de tierra. ¿Se fijan? La interpretación es la misma siempre y cuando sea mayor a 1, porque va a ser factor de riesgo, y va a ser la misma si es menor a 1, porque va a ser factor protectivo. El tema es que matemáticamente el odds ratio es el único que, insisto, se calcula multiplicando cruzado. A por D dividido B por C. Los demás, si hubiera sido, por ejemplo, qué sé yo, estudio de corte, hubiera sido 27 dividido 70 dividido 7 dividido 64, ¿cierto? Razón de prevalencia hubiera sido igual, 27 dividido 70 dividido 7 dividido 64. Solamente acá yo multiplico cruzado, pero la interpretación es exactamente la misma. ¿Sí? Hagamos un ejercicio para que no nos quede en el aire el tema y pues, vean que en verdad es igual que el resto, solamente que ahora estamos poniendo otro nombre de controles y casos. Ahora, cada estudio, porque esta PPT ya está arriba, eso sí, estoy seguro que está arriba la PPT completa, eh, tenemos que entender la teoría detrás. Y, por ejemplo, en el caso del estudio de corte, podíamos calcular incidencias. ¿Se acuerdan? Porque partíamos todos sanos y veíamos quiénes se enfermaban en ambos grupos. Entonces, podíamos calcular incidencia. En prevalencia no podíamos calcular incidencia porque teníamos la foto del momento. No sabíamos quién se enfermó antes, quién se enfermó después, si era primero la causa o la enfermedad. Eso no lo sabíamos, entonces no podíamos calcular incidencia, solamente prevalencia. Pero acá, el estudio de casos y controles, no se puede estimar prevalencia. Y la razón es muy sencilla, porque los casos y controles los estoy estableciendo yo. Le estoy diciendo que por cada caso, ojalá tenga usted 3 controles. Pero si no pudiera, usted tendría solamente 2 controles o eventualmente podría tener uno. ¿Se fijan? Entonces, como usted artificialmente está cambiando los controles, no puede saber la prevalencia real porque la prevalencia va a ser distinta en función de cuántos controles tiene usted. Por eso no puede establecer prevalencias. ¿Se fijan? Esa es la razón. Y deme un segundo. Ahora sí. Entonces, eso para que ustedes sepan cómo artificialmente estamos eligiendo cuántos controles y cuántos casos tenemos, no puedo calcular prevalencia porque estoy artificialmente cambiando eso. Comparado con otros estudios, son menos costosos en general, pero eso va a ser siempre relativo. No es que sea como ley, pero comparado con los otros, pues, tiende a ser menos costosos porque ya tengo casos. Los casos no los tengo que, comillas, inventar, o sea, los tengo. No tengo que necesariamente buscar más casos porque una enfermedad es muy rara. Y acá justamente me permite precisamente por el diseño trabajar con enfermedades que sean raras, es decir, que se presenten pocos casos nuevos en el tiempo o que sean muy poquitos casos en un periodo de tiempo, porque aquí yo estoy eligiendo quién es caso, ¿se fijan? No tengo que esperar que se desarrolle un tiempo para que aparezca un caso. Aquí yo ya parto con mis casos, entonces este estudio es el mejor que usted puede seleccionar para estudiar enfermedades raras, porque ya sabe quién es caso, ¿sí? Em, el problema que puede haber, además de no calcular prevalencia, es que hay un sesgo que se conoce como sesgo de memoria. El sesgo de memoria
el clásico que ocurre cuando usted le hacen una pregunta, por ejemplo, en una encuesta de hace algo de 3 años atrás, y usted puede tener una idea más o menos clara, usted la hace, pero en ese tipo de memoria quizás a usted se le olvida algo que era importante, pero en ese momento no se está acordando. Entonces, como los casos y controles, si bien tienen este chance de yo elegir quién es caso y cuáles son mis controles, sí puedo tener un problema con cuanto el caso es caso, digamos, y se acuerda exactamente de todos sus elementos que estuvieron como expuestos para hacer casos. Dicho de otra manera, los casos que son casos pueden tener más peligro o más riesgo en que la información de ese caso se pierda con el tiempo, porque muchas veces al ser caso, uno queda con esa información, ya es caso. Y hay otros elementos que son importantes, pero uno los tiende a perder porque ya me interesó ser caso, ¿sí? Por eso se habla de sesgo de memoria. No es tanto como que ocurra siempre, pero hay que tener que es un alcance, que en estos estudios puede haber este sesgo por su naturaleza. Y también por la naturaleza de estos estudios no puedo calcular prevalencia. Es así de simple porque yo estoy eligiendo cuántos casos y cuántos controles estoy poniendo en mi estudio. Y ya estoy artificialmente cambiando los números, por eso no lo puedo calcular. ¿Sí? Eh, y acá, si tuviera que resumir los 3 estudios, porque ya estamos en eso, el transversal, estoy calculando prevalencias en un momento dado, ¿cierto? Tanto de la enfermedad como de los factores de exposición. O sea, yo voy a ese momento, saco la foto y veo quién es quién, en ese momento. El de corte, no. El de corte yo selecciono en base al estado de exposición. ¿Por qué? Porque acá parten todos sanos. Y la única diferencia que tengo es de los sanos, quién está expuesto al factor y quiénes no están expuestos al factor. Por eso acá entran sanos, pero los selecciono y los voy agrupando en base a la exposición al factor. El corte transversal no hago esa diferencia. Yo llego y veo lo que hay y en base a lo que hay organizo. Ya ocurrió. No puedo seleccionar nada. ¿Se fijan? Yo evalúo ambas cosas, enfermedad como factores al mismo tiempo, por la foto. Y lo que acabamos de ver ahora es el caso control, es que yo estoy eligiendo mis casos en base a mi resultado de interés. Entonces, yo acá ya sé quién es enfermo, ya sé quién es caso, ya sé quién es sano o control, y estoy buscando la causa. ¿Se fijan? Yo estoy, en el fondo, estableciendo qué elemento fue factor de riesgo para ver los casos que estoy viendo. ¿Sí? Ahí está el resumen de los 3. Y acá es lo mismo, es como el resumen. Nosotros estamos haciendo estos grupos y comparando exposición o no para poder decir algo de forma asociativa, causal. Por eso les dije al principio, de cuando empezamos a ver los estudios epidemiológicos, que solamente los estudios analíticos nos permitían poder comparar grupos y poder establecer cuál es el factor de riesgo y ver si ese factor de riesgo realmente está explicando los casos que aparecen en ese grupo. El estudio descriptivo y los estudios descriptivos no permiten hacer eso. No puedo comparar grupos, no puedo establecer factores de riesgo, no puedo calcular nada, solamente porcentajes descriptivos. Acá no. Los estudios observacionales de corte, transversal y casos y controles, sí quiero asociar factor de riesgo con presentación de enfermedad y sí quiero ver comparación de grupos, ¿sí? Y eso básicamente lo medíamos con prevalencias, en razón de prevalencia, en riesgo relativo cuando hablamos de un estudio de corte y en acabo de hablar del estudio de caso y control y eso se obtiene a través del odds ratio. Pero todas las medidas se interpretan igual. Si es igual a 1, no hay asociación. Si es mayor a 1, es factor de riesgo. Si es menor a 1, es factor protectivo. ¿Sí? Y acá es importante el tema que les dije que quedó pendiente la semana pasada, que era ver los intervalos de confianza. El intervalo de confianza, acuérdense que es en esencia decir, bueno, si yo hiciera este estudio 100 veces, 95 de las veces, mi resultado va a estar tan bajo como tal nivel y tan alto como este nivel, ¿cierto? Entonces ahí yo doy un intervalo de confianza del 95%.
Pero si en algún momento de mis 100 estudios mi resultado puede ser 1, quiere decir que en algún momento lo de arriba, numéricamente hablando, es igual a lo de abajo. Por lo tanto, si yo creo que lo de arriba es un factor de riesgo y son lo mismo que abajo, no es factor de riesgo. Por eso yo digo que no hay asociación. ¿Se fijan? Entonces yo busco que sea distinto de 1, ya sea mayor a 1 o menor a 1, pero no igual a 1. Y para saber eso, también tengo que aplicar el intervalo de confianza. Entonces, hagamos el ejercicio. Y aquí quiero que me pueden responder acá para que sea más ágil en el fondo. Porque aquí ya les voy a dar el factor, el número, ¿cierto? Yo les puedo dar la medida y ustedes me tienen que decir si es factor de riesgo o no es factor de riesgo. Por ejemplo, el factor 1, RP, ya saben que es razón de prevalencia, ¿ok? Si digo que es factor de riesgo y es menor a 1, ya saben al tiro que no puede ser factor de riesgo. Un factor de riesgo es si tengo mi medida de asociación mayor a 1. Si es menor a 1, es factor protectivo. Así que para esta pregunta, el factor 1 no es de riesgo. Veamos el factor 2. ¿Qué me dicen ustedes? Me da una razón de prevalencia de 3,19. Así como así, yo podría decir que el grupo expuesto tiene 3 veces más prevalencia que el grupo no expuesto. ¿Se fijan? Así lo podría decir con el número. Pero ¿qué pasa con el intervalo de confianza? ¿Contiene el 1 o no lo contiene? ¿Qué dicen ustedes? Dice 0,96. ¿O no? O sea, la primera parte sí, porque es 3. Pero de ahí en el intervalo me pierdo un poquito porque dice un 95%, o sea, sería alto. No, no, el Pero, intervalo tiene que leerlo así. El intervalo dice que el 95%, el límite inferior es 0,96 y el límite superior es 4,52. Y la pregunta es, ¿este intervalo de confianza incluye al 1? Sí. sí, Lo pues incluye, ¿cierto? sí, Está diciendo entonces que en algún momento mi resultado me puede dar 1. Y si me da 1, quiere decir que no hay asociación. Y solamente por eso sé que esto no es factor de riesgo, porque el intervalo incluye al 1. Entonces, el grupo expuesto puede ser igual al grupo no expuesto. Y si son iguales, no hay asociación. ¿Se fijan? Y por eso hay que ver el intervalo de confianza. Veamos el factor 3. Dice razón de prevalencia 1,25. ¿Cómo se interpreta? Que el grupo expuesto tiene 1,25 veces más prevalencia que el grupo no expuesto, ¿cierto? Fin. Veamos el intervalo de confianza. ¿Incluye el 1? no. No, porque parte en 1,15. Sí. Es distinto de 1. Si hubiera sido 1,001, igual sigue siendo distinto de 1. Mi tema es que no puede incluir al 1. Riesgo, el factor 3 sí es de riesgo, porque es mayor a 1, primero, y 2, el intervalo de confianza no contiene al 1. Por lo tanto, efectivamente, si hago esto 100 veces, el 95% de las veces me va a contener el número entre un número tan bajo como 1,15 o tan alto como 1,37. Y me doy el espacio para que 5% de las veces me dé un número distinto. ¿Se dan cuenta? Por eso se habla de un error del 5%. Si me entendieron eso, hagamos el siguiente ahora. ¿Cuál me dicen ustedes que es factor de riesgo? Tienen que analizar si es mayor o menor a 1 y después tienen que ver si el intervalo de confianza que me están diciendo acá incluye al 1 o no. Ningún factor incluye al 1. Lo escuché muy bajito, perdón, ¿lo puede repetir? Ningún factor incluye al 1 porque son superior al 1. Todos. Todos no incluyen al 1 porque todos son mayor a 1, ¿cierto? Sí. Ya. O sea, todos serían factor de riesgo. Y todos serían factores de riesgo, por esas dos razones. Uno, porque todos, la medida de asociación en este caso sería riesgo relativo, y es mayor a 1. Todos son mayor a 1, check. Factor de riesgo. Siempre y cuando el intervalo de confianza no incluye el 1. Y acá es
mayor a 1.55, acá es mayor a 2.01 y acá es mayor a 1.15. Así que efectivamente todos están arriba de 1, no incluye el 1, así que los tres factores acá son de arriba. ¿Se entiende por qué? Sí, sí, profesor. Lo que pasa, o sea, bueno, en el caso 2 del de arriba, solo es porque está el 0,96 porque después llega a 4,52, o sea, mucho. Claro, pero piense que Como si tiene usted lo uno menor a uno, hace por eso hay que descalificarlo. 95 veces, quizás la 96 le sale 1. Mm. Eso quiere decir. ¿Se entiende, Carolina? Gracias. Y con eso ya queda Pero, descartado que sea un factor de riesgo, aunque alguna vez ¿perdón? le toca. Y por solo ese hecho ya queda descartado como un factor de riesgo. Sí, porque en el fondo el factor de riesgo tiene que ser distinto de 1 y tiene que ser mayor a 1. Porque si es igual a 1, acuérdese, yo estoy diciendo que el numerador es mi grupo expuesto al factor. Y por lo tanto yo creo que ese grupo, si está expuesto, debería ser el que más casos tiene. Entonces el número de arriba debería ser más grande que el grupo de abajo. Entonces, si es factor de riesgo, debería ser siempre mayor a 1. Pero si en algún momento lo de arriba es igual a lo de abajo, estoy diciendo que no hay diferencia en ambos grupos. Entonces, por eso yo quiero que el valor sea igual a 1. Y acá, en el factor 2 de aquí, claro, si lo hago 95 veces me puede salir esto, pero si lo hago 90 es un valor 1. ¿Se fijan? En cambio acá también es menor a 1, o sea, aquí en el factor 1 no incluye el 1, ¿cierto? En máximo 0,9, mínimo 0,5, pero es menor a 1. Y yo les dije que el factor de riesgo es mayor a 1. Entonces aquí sería un factor protectivo porque es menor a 1 y además el intervalo de confianza no incluye el 1. ¿Se fija? Entonces aquí sería factor protectivo. Acá es un factor confusor en el fondo porque el número me da de riesgo, pero el valor del intervalo de confianza incluye el 1, así que no es, ya casi. El 1,25 es mayor a 1 y además el intervalo no incluye el 1. ¿Dudas con eso? ¿No? Ya. Entonces, gracias Carolina. Y ahora les quiero pasar la segunda parte, que es como el inicio de las pruebas diagnósticas. Y ahora déjenme subir el tiro antes que se me vaya. Voy a subir, guardar como, guardar PDF, estudios EPI con ejercicios resueltos. De ahí tienen este documento para que tengan el paso a paso de todos los ejercicios que hemos visto, pero ya se dieron cuenta que en el fondo es llenar la tabla si parto sano o si parto enfermo, si hablo caso de controles o no, y eso es como en el fondo identificar el diseño. Si yo identifico el diseño, ya tengo claro qué medida de asociación, solamente eso puede cambiar de nombre, pero la interpretación es la misma. ¿Cuántas veces más, cuántas veces menos riesgo tengo comparando grupos? La diferencia solamente es si estoy hablando de casos nuevos o si estoy hablando de prevalencias o estoy hablando de casos de controles. Esa es la única diferencia. Pero en esencia, la tabla es la misma para todos los estudios. Y ahora... Lo que está diciendo lo acabo de subir al Blackboard. Sí, lo estoy subiendo justamente ahora. Está en la unidad 2 y así aprovecho de dejar todo habilitado, visible a ustedes lo que subí, no se le... Déjenme cargar. Eh, PDF. Ya. Ahí está lo mismo que estaba la vez pasada, solo que al final, tengo ejercicio resuelto paso a paso con interpretación de los tres estudios. Básicamente, si usted entiende esos tres ejercicios, que ya lo hicimos todos,
es lo que va a haber en el control. Nada más que eso, nada menos que eso, salvo esto que voy a hablar ahora, que es el inicio de la clase de prueba diagnóstica. Pero el inicio, no vamos a calcular nada de pruebas de sensibilidad, ¿cierto? De especificidad, esas pruebas las tenemos que ver después. Solamente ahora quiero introducir el tema de las pruebas diagnósticas para que podamos evaluarlo en el control. ¿Ya? Y van a ser solamente teoría. Y aquí también se lo subo al tío. Y están viendo que subió y dice clase de pruebas diagnósticas UDLA 2026. Así que lo deberían ver ahora. De subí dice con ejercicios resueltos, estudio EPI, que serían los últimos ejercicios. Y lo que vamos a ver ahora dice pruebas diagnósticas EPI-UDL. Y les voy a pasar solamente esta parte inicial porque, insisto, quiero con ustedes saber ciertos conceptos nomás. Y después empezamos a meter mano a calcular pruebas diagnósticas como tal y cómo comparamos pruebas. Entonces, quiero ver si no se ve. ¿Me pueden chequear, porfa, si ahora se ve? Sí, se ve. Que me- ¿Se ve ahí? Sí, profe. Ya. Gracias, Mauricio. Gracias, Flavia, a los que me contestaron. Insisto, para poder, en el fondo, tener toda la materia para el control, a mí me piden que le haga unas preguntitas de prueba diagnóstica iniciales, pero insisto, va a ser como el inicio del inicio, ni siquiera vamos a calcular nada. Los únicos cálculos son de los estudios observacionales que vimos. Corte, transversal y casos controles, nada más. Esta parte es solamente teórica, ¿ya? Y va a ser bien inicial para que así empecemos a desarrollarlo. A ver, ¿qué cosas tenemos que saber desde ya cuando hablemos de pruebas diagnósticas? ¿Cómo sabemos que una prueba es buena? ¿Qué establecemos cuándo va a ser una buena prueba o una prueba no tan buena? Y ahí hablamos de los conceptos de exactitud y precisión. ¿Sí? Estoy seguro que he escuchado esto de alguna manera en otros contextos, pero acá nos va a perfilar el camino para entender bien cómo interpretamos el resultado de una prueba, ¿sí? Para tomar una decisión basada en evidencia y de forma aplicada a la población o con acervo clínico, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de exactitud, estamos hablando qué tan cerca es capaz la prueba de llegar al real estado del individuo. Por ejemplo, si tengo un individuo que yo sí o sí sé que está infectado, por ejemplo, y quiero aplicar una prueba, cuando yo diga que esta prueba es exacta, quiere decir que esa prueba es capaz de llegar casi cercana o prácticamente igual al resultado que estoy buscando del individuo. ¿Se fijan? Pero cuando yo diga precisión, estoy diciendo que cada vez que yo aplique la prueba, la idea es que estas pruebas estén cerca del resultado que estoy buscando, ¿cierto? Porque en el fondo no me sirve una prueba que sea exacta, es decir, que sea capaz de llegar al resultado real, pero cada vez que la haga me dé valores súper, súper extremos. Necesito que sean valores que sean coherentes, ¿sí? Y acá, clásicamente, esta parte de exactitud y precisión se ha mostrado y se ha enseñado, lo aprendí así yo también, así que también se lo enseño así a ustedes, con las famosas dardos. Con los blancos de dardo, siempre queda más claro la diferencia de precisión y exactitud así. Entonces veamos el caso que cumple los dos requisitos, exacto y preciso. Este ejemplo que están viendo acá es un caso donde hay plena exactitud y hay plena precisión, o sea, 100% preciso y 100% exacto. ¿Por qué? Exacto es porque si el valor real es el blanco al medio, ¿cierto? Si yo digo que aquí al medio es el valor real, real, real del individuo, acá mis pruebas, ¿cuántas son?
cada circulito es una vez que apliqué la prueba. Apliqué la prueba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Y las 9 veces, fíjense, están alrededor del valor que realmente tiene el individuo. Por lo tanto, mi prueba es exacta. Y es precisa porque fíjense que cada vez que la hice, las 9 veces que la hice, las veces me dieron resultados cercanos al valor. No me apareció un valor acá o un valor aquí abajo. ¿Se fijan? Están todos reunidos alrededor del valor que estoy buscando. Por eso tengo precisión y exactitud. Veamos las otras combinaciones. Por ejemplo, acá es inexacto. ¿Por qué? Porque el valor, si el valor real es aquí al medio y mis pruebas están acá, están bien lejos, ¿cierto? Del valor real. Entonces es inexacta. Pero es precisa porque a pesar de que no es exacta, las veces que hice la prueba, todas me dieron lo mismo. No me dieron el valor cercano, pero fíjense que están todas agrupadas por acá. De forma no exacta, pero sí precisa. Porque al hacer las 9 veces tuvieron más o menos alrededor del mismo valor, ¿se fijan? Por eso aquí es inexacto y preciso. Aquí al revés, es impreciso y exacto, o medianamente exacto. ¿Por qué? Porque exacto o medianamente exacto, porque los valores que de mi prueba, en el fondo, están cerca del valor que es real, asumiendo que el valor real es del medio, ¿cierto? Pero es impreciso porque cada vez que hice la prueba me dio un resultado distinto y ni siquiera estaban aquí agrupados, ¿se fijan? Entonces, cada vez que hice mi prueba, me dio un valor distinto, pero los valores igual estaban asociados o muy cercanos al valor central. Entonces, por eso se puede hablar que hay algo de exactitud, pero hay muy poca precisión, ¿cierto? Y ya aquí tenemos el valor donde se conjugan imprecisión y inexactitud, porque en el fondo, si aquí está el valor central, cada prueba que hice está lejos del valor central. Y además, cada vez que la hice, me dieron valores distintos. ¿Se fijan? Por eso acá es inexacto y es impreciso. Ahora, ¿qué prueba me logra 100% de exactitud y 100% de precisión? Eso ustedes tienen que haber escuchado muchas veces y se conoce como la prueba Gold estándar. El Gold estándar puede ser una prueba o puede ser un conjunto de pruebas. El punto está que el Gold estándar, como su nombre lo dice, es una evaluación en donde sí o sí, de forma inequívoca, sin duda, ese valor es el valor real. Por eso es el Gold estándar. Y esa es la prueba de referencia en donde yo voy a comparar todas mis pruebas. ¿Se fijan? ¿Alguien me habló, cierto? ¿Quién me habló? ¿No? ¿No hay dudas? Escuché que alguien abrió el micrófono. ¿No? Sigo. Eh, Insisto, hay una prueba que es 100% exacta y es 100% precisa. Y esa prueba se conoce como Gold Standard o el estándar de oro, como el nombre en español se traduce. Puede ser una sola prueba o puede ser una combinación de pruebas, pero el dato que tienen que manejar sí o sí es que al aplicar esa prueba Gold Standard, yo sé de forma inequívoca, sin duda, que ese valor es el valor real del individuo. O sea, ¿está sano o está enfermo? ¿Se fijan? Entonces, cuando ustedes hablen y van a ver en los ejercicios más adelante, no ahora, pero cuando empecemos más a ver temas pruebas diagnósticas, van a ver que dicen, bueno, esta prueba tiene tanta sensibilidad y tanta especificidad. Un 85 de sensibilidad y un 90 de especificidad. Bueno, 80% y 90% comparado con qué? ¿Quién es el 100? El 100 es el gold estándar. Entonces, mientras más cercano es mi valor de mi prueba al gold estándar, es mejor mi prueba. Normalmente nunca voy a tener una prueba que va a ser 100% precisa y 100% exacta, a menos que sea el gold estándar. Pero las pruebas que compramos en la farmacia son derivadas del gold estándar y tienen especificidad y sensibilidad en particular. ¿Se fijan? Y además, el gold estándar tiende a ser una prueba que es más cara, no se hace muy frecuente y por eso ocupamos pruebas auxiliares, ¿cierto? Para el COVID, ¿qué estábamos haciendo todos? Con PCR. Pero también se puede ocupar ELISA, ¿cierto? Va a depender de la prueba
o el conjunto de pruebas, pero en el fondo, por ejemplo, el gol estándar de microbiología, ¿cuál sería? Aislar el agente patógeno. Lo aislé, lo cultivé y me creció en mi placa. Mira, aquí, de forma inequívoca, 100% seguro, el agente está acá, porque yo lo cultivé y lo tengo aislado. ¿Se fijan? Es mi prueba gol estándar. Pero quizás tengo otras pruebas que son más de campo y están sujetas a variaciones porque el campo va cambiando, ¿cierto? Y ahí tengo un valor distinto. Puedo que sea tanta sensibilidad y tanta precisión, pero comparado con el gol estándar. Eso es lo que quiero reforzar. Todas las pruebas van a ser comparadas con el gol estándar. Y la forma de comparar el gol estándar va a ser qué tan precisa es mi prueba y qué tan exacta es mi prueba. Y la que es 100% exacta y 100% precisa es el gol estándar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el fondo, en la población, vamos a tener una población de individuos sanos, vamos a tener una población de individuos enfermos, ¿cierto? Y si yo tengo una prueba acá, aquí tengo mi eje y dice valor de la prueba. En condiciones ideales, mi prueba la puedo aplicar y voy a saber que de este punto en adelante son enfermos y de este punto hacia atrás son sanos, ¿cierto? Pero eso sería en condiciones ideales, porque en la práctica las poblaciones están sobrepuestas, ¿cierto? Y como están sobrepuestas, aparecen distintos valores o distintos nombres que todos hemos conocido, que tienen que ver con los falsos positivos, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos y los falsos negativos. ¿Sí? Y esto se interpreta, yo creo que de forma más fácil al ver el gráfico. Esta población en azul es mi población que yo sé que está sana, y yo sé que está sana por el gol estándar. ¿Sí? O sea, yo sé inequívocamente que estos son sanos. Y mi población en rojo, en inglés, diseased, son enfermos. Y yo sé por el gol estándar. ¿Ok? O sea, tengo un parámetro para decir quién es quién. Pero como las poblaciones conviven sanos y enfermos, ¿cierto? Yo al aplicar mi prueba diagnóstica igual tengo que establecer un punto de corte. Y ese punto de corte puede ser arbitrario o puede variar. Pero sea donde yo haga mi corte, voy a tener sobreposición de poblaciones. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, si yo digo que mi prueba en verde, de este punto en adelante van a ser todos positivos y voy a declararlos a todos como enfermos o infectados, ¿sí? Efectivamente, voy a tener aquellos que van a realmente ser enfermos o infectados. Y eso se conocen como los verdaderos positivos, BP. Pero si se fijan, como aquí hay una colita de esta población sana que está acá, pero mi prueba igual los clasifica como enfermos cuando no están enfermos, porque están sanos, eso se conoce como falso positivo. Yo esto lo he explicado de muchas formas, pero una de las maneras que quizás para ustedes puede ser más fácil entenderlo es leerlo al revés. Positivo que es verdadero. En este caso, positivo que es falso. Sea como sea, que les sea más fácil, siempre se enseña como falso positivo, verdadero positivo. Pero yo he visto también que mucha gente entiende más fácil si lo lee al revés. Positivo que es falso. ¿Sí? Y acá es lo mismo. Si yo estoy diciendo que esta es mi prueba diagnóstica y de aquí hacia acá a la izquierda todos los valores van a ser de individuos negativos, voy a tener un grupo que realmente es negativo. Y por eso se llaman negativos verdaderos o verdaderos negativos en BN. ¿Cierto? Pero también, como se fijan acá, hay un grupito de individuos que están enfermos, pero como mi prueba corta el valor acá, estos individuos que están enfermos, mi prueba igual lo identifica como sanos. Pero cuando no son sanos, y por eso se llaman falsos negativos o negativos. ¿Se fijan? Entonces, vamos a hacer una nueva tablita de contingencia de 2 por 2 y vamos a poner quiénes son los verdaderos positivos, quiénes son los verdaderos negativos, quiénes son los positivos que son falsos y quiénes son los negativos que son falsos. Y vamos a clasificar lo mismo. ¿Se fijan? Pero esto va a cambiar dependiendo del punto de corte de mi prueba. Obviamente, ustedes me pueden decir, profe, entonces,
sería lo correcto poner este punto más acá, ¿cierto? Porque si los pongo acá, efectivamente voy a pesquisar a todos los enfermos, pero a cambio de que voy a hacer que todo este grupito que está aquí abajo sea considerado enfermo cuando no lo es, porque es verdadero negativo, ¿se fijan? O al revés, profe, quiero poner este puntito acá, aquí, porque si lo pongo acá, voy a identificar a todos los negativos. Sí, pero también a cambio usted va a incorporar a la ecuación este grupito que es positivo, pero su prueba, como lo va a poner acá, lo va a identificar como negativo. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Que ninguna prueba va a ser 100% específica, ni 100% sensible, ni 100% exacta, ni 100% precisa. Porque la dinámica poblacional va a ser que el punto donde yo corte mi valor, mi prueba diagnóstica, me va a comprometer algo, mi resultado. ¿Se fijan? Porque voy a tener un poquito más de falsos positivos o un poquito más de falsos negativos y lo que estoy buscando es que esto se reduzca lo más que se pueda para tener datos concretos y robustos de los cuales podamos interpretar. ¿Se fijan? Eh, y esto es lo mismo que acabo de decir, pero en versión didáctica. ¿Quiénes son los que la prueba identifica como positivos? Los que son realmente positivos, los verdaderos positivos, BP, y este grupito de individuos que son sanos, él los reconoce como positivos, por eso son falsos positivos. Entonces, mis positivos por la prueba son los verdaderos positivos y los falsos positivos. ¿Quiénes reconocen la prueba como negativos? Obviamente los que son realmente negativos, los verdaderos negativos, pero también mi prueba, como mi punto de corte está acá, va a reconocer como negativos a estos individuos cuando son contagiados, ¿se fijan? Pero mi prueba no lo identifica. Entonces, ¿quiénes son negativos? Los reales negativos y los que mi prueba identifica incorrectamente, los falsos negativos. ¿Se fijan? Y esto es lo mismo que acabo de decir. El gol estándar es la combinación de pruebas que es 100% exacta y 100% precisa. Y es capaz de diagnosticar a toda la enfermedad que está presente en la población y habitualmente va a ser una manera que en el fondo no se preste para duda o que no haya chances de equivocación. Y por eso les digo que habitualmente es más fácil entenderlo como microbiología, porque si usted es capaz de aislar el virus o es capaz de aislar a la bacteria, usted de forma inequívoca sabe que la bacteria es esa porque la está cultivando y la aisló, ¿se fija? Entonces ahí tiene un ejemplo que normalmente es un criterio que si está, en el fondo, no puede ser de otra manera, ¿se fija? Ahora, hay pruebas como el seno diagnóstico para tripanosoma, ¿cierto? Hay distintas pruebas que pueden tener una combinación de pruebas, pero al final la sumatoria de pruebas me va a hacer que de forma 100% exacta y 100% precisa yo identifique los valores reales de mi población. Y nuevamente aquí hacemos una tablita de 2x2 y aquí acuérdense que en los estudios observacionales teníamos expuestos, no expuestos y condiciones, ¿cierto? Ya. Aquí nuevamente ocupamos una tablita de contingencia 2x2, solo que acá vamos a tener los resultados de mi prueba, porque mi prueba me puede dar positiva o negativa, y aquí voy a tener enfermos y sanos. Pero estos enfermos y sanos yo los sé porque yo le apliqué el gol estándar. O sea, yo, siguiendo este ejemplo, estos individuos enfermos y sanos los clasifiqué así porque mi prueba gol estándar los clasificó así. Por lo tanto, inequívocamente, estos son enfermos y estos son sanos. Ahora, de mi prueba, ¿quiénes identifica a quién? Ahí voy formando el cuadro. ¿Se fijan? Entonces, si mi prueba identifica como positivo a un individuo y ese positivo realmente está enfermo, es verdadero positivo. Si mi prueba lo identifica como positivo, pero está sano, entonces es un falso positivo. Si mi prueba lo identifica como negativo, pero está enfermo, es un falso negativo. Y si mi prueba lo identifica como negativo y está sano, es un verdadero negativo. ¿Se fijan? Yo sé que al principio suena como trabalengua, pero realmente es más fácil, según yo, leerlo al revés. Positivo que es verdadero, negativo que es falso. ¿Se fijan? Creo que así uno se entiende más fácil. Y al final siempre voy a tener totales. ¿Quién van a ser mis totales de positivos? Van a ser los positivos
reales y los positivos que son falsos. Por eso es BP más FP. ¿Y que van a ser negativos por la prueba? Aquellos que realmente son negativos, pero también los que mi prueba clasifica mal. ¿Se fijan? Entonces ahí voy a tener falsos negativos y los verdaderos negativos. Y voy a tener totales, y dependiendo cómo vaya haciendo esa división de totales, tengo ciertos valores. Voy a tener una prueba sensible y otra prueba va a tener que es específica, ¿se fijan? Pero haciendo esta tablita. Y esto es lo último porque es lo último que quiero como en el fondo eh, pasarles para que sepan que se lo voy a preguntar en el control y directamente tal como se lo estoy preguntando acá, que cuando comparamos las pruebas con el gol estándar, lo comparamos en base a qué tan sensible es mi prueba y qué tan específica es mi prueba. Sensibilidad se abrevia como SE y es simplemente la proporción de animales con la enfermedad y que es positiva a la prueba. Y la especificidad se abrevia como ES, y es la proporción de animales sin la enfermedad negativos a la prueba. Yo creo que así como está, no queda tan claro, pues si les pongo un dato, ahí. En el fondo, perdón, acá. Este cuadrito tendría que estar aquí arriba, perdón. La proporción de individuos que mi prueba identifica como positivos y tienen la enfermedad respecto al total es mi sensibilidad. Pero cuando tengo mi verdadero negativo, es decir, la proporción de individuos que no tienen la enfermedad los identifica correctamente, hablo de especificidad. Pero eso se lo entiendo, o sea, se lo explico así porque es más fácil verlo, ¿sí? Cuando hagamos los cálculos va a ser mucho más fácil, pero ahora no quiero pasar cálculos, solamente quiero que sepan que la proporción de individuos con la enfermedad y son positivos a la prueba es lo que se conoce como sensibilidad. O sea, en español chilensis, ¿qué tan buena es mi prueba con identificar positivos? Estoy diciendo que mi prueba es más sensible. ¿Qué tan buena mi prueba es por detectar sanos? Estoy diciendo que mi prueba es más específica. Eliseo, dígame. Sí, profesor, lo que pasa es que cuando donde mostró los gráficos, ahí estaban confusas los, los realmente positivos, o sea, no, los que estaban enfermos, porque salía que eran los positivos reales y también los negativos falsos. ¿Cuál? ¿Esta? Una más anterior, porque cuando vi esa me di cuenta que la que anotaba anterior estaba mal. Una ahí, en los rojos, dice verdaderos positivos y falsos positivos. En el cuadrito del lado, en el recuadro del lado. Sí, sí. Ahí, donde ¿Ya? dice verdaderos positivos, dice, y falsos positivos. ¿Sí? ¿Serían falsos negativos ahí? No, porque la pregunta es, ¿quiénes son identificados como positivos por mi prueba? Y la prueba me va a identificar como positivo a los que realmente son positivos, verdaderos Sí. positivos, como positivo a aquellos que no son positivos, pero mi prueba lo identifica como positivo. Son falsos positivos. Ah, ya, pero no quiere decir que esos sean positivos, sino que mi prueba los identificó como positivos. Por eso es falso positivo. Ya. Por eso le decía que es más fácil a veces entenderlo al revés. Positivo que es falso. O un positivo que es verdadero. Porque la pregunta es, al aplicar mi prueba, ¿a quién identifica como positivo? A los que realmente son positivos y a la proporción de individuos que son sanos, pero mi prueba lo identifica como positivo. Por Ya. eso es falso positivo. Ah, ya, y el otro cuadro adelante no, ese nos decía cuáles eran los que realmente estaban enfermos, que ahí eran Sí. los verdaderos positivos y más los falsos negativos. Por eso me Claro, dije, acá lo que estoy poniendo acá son los totales. Del cuadrito serían estos. Estos totales. Total de positivos, total de negativos. ¿Quiénes ah, son ya, los negativos totales? Van a ser los que mi prueba identifica como negativos y son realmente negativos. Y va a ajá, identificar como negativos aquellos que no son negativos porque son contagiados, pero mi prueba lo identifica como negativo. ¿Se fijan? Por eso son sumatorias. ya, ok. ¿Ahí sí? Sí,
No, no era confusión mía, ¿no? Entonces. No, sí está bien, porque se nota que está atento, sí, por eso a usted le salen preguntas porque está atendiendo la clase, así que está bien, no se preocupe. Pero con eso, esto me interesa hasta ahora porque necesito solamente que entiendan conceptos. Sensibilidad, básicamente, ¿qué tan buena es mi prueba para detectar positivos? Y cuando asocien especificidad, ¿qué tan buena mi prueba es para identificar sanos? Ese es como el concepto en esencia de sensibilidad y especificidad, y que ambos em, que se conoce como precisa o una prueba que se conoce como exacta. Y vamos a tener combinaciones. Nunca vamos a tener una prueba 100% precisa y 100% exacta a menos que sea gol estándar. El resto de las pruebas que usted compra son derivados del gol estándar y queremos acercarnos. Y para poder saber qué tan cerca estamos, ocupamos sensibilidad y ocupamos especificidad. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguien tiene duda? ¿Sí, Carolina? ¿Le quedó claro? Ya, perfecto. ¿Alguien más tiene una duda con esto? No, nada, Ok. profe. profe. Dígame. ¿No? Ya. Insisto, para el control del lunes, yo creo que, a ver, voy a hacer una preguntita de cada estudio. Voy a poner un enunciado en el fondo para que ustedes identifiquen el estudio. De hecho, a ver, me parece que les voy a poner lo que les subí acá para que lo vean al tiro. Déjenme ver aquí con cálculos desarrollados. Con ejercicio frecuente. Déjenme compartir el tiro así. No tengo problemas. Estudios con ejercicio resultados. Ya permitir. ¿Se está viendo? Sí. Lo que les subí, bueno, esta diapositiva la tengo arriba de la semana pasada y antepasada porque está toda la materia de los estudios. Así que tienen que estudiar esta parte. Pero fíjense que al final les dejé. Perdón. Ahí está. Les dejé lo que vimos de factores de riesgo, ¿cierto? Y acá les dejé un ejercicio por cada estudio. Entonces, respondo las preguntas una por una y desarrollo el ejercicio paso a paso. Si se fijan, cómo se calculan las prevalencias, qué se interpreta una y otra para cada estudio. Les puse un ejercicio para un estudio de corte, uno de ensayo control y otro de transversal. ¿Se fijan? Están desarrollados paso a paso. Eso es lo que tienen que estudiar. Tienen que identificar el tipo de estudio, cuál es su alcance, en dónde se utiliza más ese estudio, para qué condiciones, ¿se fijan? Así que ahí tienen el paso a paso de los 3 estudios, para que tengan claro que de acá, si hacen este ejercicio, en el fondo, estos ejercicios van a ser los mismos que, obviamente, otros valores, pero van a ser más o menos los mismos que voy a hacer en el ejercicio, ¿ok? Y 2 preguntitas de nada, Carolina. No, pues si yo quiero que les vaya bien, si en verdad. Quiero que aprendan, pero también quiero que les vaya bien. Y me parece que con esto van a bien en camino. Y claro, la última cosita va a ser de las pruebas diagnósticas que acabo de hablar con ustedes solamente hasta donde dimos, porque también le subí la PPT y va a ser, a ver, no, mentira, acá, pruebas diagnósticas, ahí. Va a ser en el fondo hasta la diapo 9 de esta diapo que ahí tienen lo que es exactitud, ¿cierto? El ejemplo y precisión, lo mismo, y quién es verdadero positivo, quién es falso positivo, y básicamente esa tablita. Ahí tienen las 9. ¿Qué es sensibilidad? ¿Qué es especificidad? Eso serían las 9 diapos que entran para el control de pruebas diagnósticas, nada más. Y después, si se fijan, porque ya está arriba, tenemos más cálculos. Y vamos a calcular un montón de cosas dependiendo de lo que queramos. Así que tenemos hartas cosas para trabajar, pero para el control va a ser eso. ¿Dudas con eso? Profe, yo tengo una Flavia. pregunta.
Dígame. Con respecto a los cálculos, ¿usted nos va a colocar algún cuadrito como para escribir? ¿Hay que poner la fórmula, hacer como el paso a paso? ¿O nos va a colocar como opciones de respuesta y nosotros tenemos que hacer el cálculo y seleccionar la que nos dé? Mire, yo creo que la forma más sencilla para yo realmente evaluar que saben de lo que están calculando, porque ya se dio cuenta que es dividir. O sea que básicamente Sí. si sabe dividir, no es más que eso. El tema es qué divide con qué. Entonces, si les pongo un cálculo, yo les voy a dar la tabla básicamente completa y les voy a pedir o que me den el valor, así que dividan lo que tienen que dividir, o yo les doy el valor, como pasó en la cátedra 1, que no le hice calcular nada, pero yo les daba el dato y ustedes me tenían que interpretar. Ah, ya, ya. Por ejemplo, vimos un ejercicio de ¿cómo se llama? El intervalo de confianza. Le puedo dar un OR, por ejemplo, y les digo, el OR me salió este, y este es el intervalo de confianza. Con este número, usted puede decir que este factor de riesgo, de protectivo, etcétera, y después, si es correcto, esto pasa por el uno. ¿Se fijan? Como que yo puedo derivar preguntas de ahí tal como lo vimos ahora, pero eso va a Claro. ser. Ah, ya, ya. Ya, profe. Vale. ¿Más preguntitas? Profe, grabaciones. Sí. Sí, tengo 3 grabaciones listas que voy a poner ahora visibles. Sí, en verdad, cuando subo las cosas no me fijo que está como oculto para usted. Así que gracias, Carolina, no se preocupe. Y eso, sí o sí, porque en el fondo, a ver, ¿cuántas preguntas van a hacer? 7, a lo más 7 preguntitas, 8. No, me interesa que sepan el concepto, que sepan a lo más 10, pero a lo más, así, porque quiero preguntarle todo un poquito, pero en realidad, usted haga los ejercicios que están al fondo de la página. Si lo hace, va a tener todos los cálculos buenos. Pero también no olvide repasar los alcances y el diseño de cada estudio. Algún estudio parte todo sano. Otro estudio ya sabemos quién es sano y quién es enfermo. ¿Cómo se llama la medida de asociación de ese estudio? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué significa si me da igual a uno? ¿Se fijan? Como esas cosas las tienen que saber. Pero acá no ocupamos proctoring, solamente las cátedras. ¿Ok? Eh, y eso sería. A ver, tengo un. Gracias, profe. De nada a ustedes. Y ahora sí, Carlos Cerda, tengo más. Perdón, Juan Cerda, a la señorita Teresa, a todos los que tengo pendiente con la nota del control, se lo voy a arreglar ahora. Sí, porque. Profe, Natalia Profe, Ferrada, acuérdese de disculpe, mí. no es Hable que no normal. tenga puesta la nota, es que usted quedó de revisarnos nuevamente el control, porque según yo tengo bien las respuestas y usted me las puso malas. Eso es, no es que no tenga la nota puesta, Ah, para que lo perfecto, comprenda. Todo perfecto, lo que le perfecto. hablamos, ese es el problema que tenemos. Juan Pablo Cerda le habló sobre lo mismo también. Como que usted no nos revisó bien la prueba, que usted la tiene que volver a revisar. No es que no tenemos la nota, para que le quede Ah, claro. perfecto, perfecto. Ya me estaba asustando que cambiara la nota y no le aparecía, así que Sí, ya. profe, Es más eso sencillo. que... Perdón, que estaba pasando. Es más sencillo de lo que pensé, así que ya. Sí, es como Gracias, volver a profe. revisar, profe. No, gracias a ustedes. Y así que Profe, el próximo lunes, chicos, insisto, yo les voy a dejar abierto el tema del control. Les voy a explicar cositas nomás y, no sé, de 8:30 a 9 les explico un par de cosas de prueba diagnóstica que no van a entrar en el control, por supuesto, ya acabo de decir lo que entra en el control, pero a partir de las 9 empiezan a hacer el control hasta las 10:30 porque van a hacer unas preguntas que pueden hacer perfectamente en 40 minutos, pero les voy a dar ahí de 9 hasta 10:30 o hasta las 11 si me da igual, si en el fondo van a poder hacerlo igual. Así que eso. profe, ¿No? ¿Qué habló? yo, Natalia Ferrada, que a mí me tiene que cambiar la nota, me puso un 4,8 y era un 6,3. Natalia, Tengo 18 puntos de 20. Natalia Ferro. Ah, 4:8 a 6:3. Ya. Voy a chequear si esa nota es la que corresponde o quizás tengo que hacer otra ajuste. Ya, pero me quedó claro que me estaba más asustado que cambiara la nota y no le avisara a ustedes, en verdad, porque ahí sí que es más difícil. Pero si es porque yo tengo que revisar de nuevo, no hay problema. Yo me puedo equivocar. Eso, chicos. Nos vemos el próximo lunes, 8:30, mismo canal. Les dejo todo habilitado ahora. Cuídense.
Gracias, Buenas profe. noches. Vale, profe, Chao. gracias, Buenas noches. gracias. Profe, Nos gracias. vemos.